Ya estamos grabando entonces y para los que estén viendo la grabación posteriormente, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo donde se encuentren. Bienvenidos a un PS Viernes más. Vamos a arrancar entonces con la clase de hoy del Iron. Entonces, hemos estado trabajando durante estos últimos PS Viernes en la clase del Iron solamente en el área Library o en el área Biblioteca. Como les estaba diciendo, estoy tratando de ser lo más extenso posible para que ustedes puedan conocer totalmente la aplicación. Por supuesto, nos faltan todos los otros módulos que ustedes ven acá. Esta parte del library es muy importante porque desde aquí nosotros hacemos toda la gestión de organización de las imágenes que vamos a estar incorporando al Lightroom y las cuales se están almacenando dentro de nuestra base de datos. Entonces, aquí tenemos las mismas imágenes que hemos estado trabajando anteriormente y en la clase pasada estábamos hablando de las diferentes formas como nosotros podemos empezar a catalogar las imágenes. Entonces les decía que nosotros podíamos, por ejemplo, seleccionar una imagen y empezar a catalogarla, por ejemplo, con estos iconos de estas banderas. Esto permite hacer un rating donde estoy diciéndole esta imagen, por ejemplo, está aprobada o esta imagen no está aprobada. Y el resultado de esto lo están viendo en esta área donde ustedes ven una banderita. Esto, insisto, es solamente un proceso de organización o de catalogación. Y por supuesto, todo esto es información de metadata que se le está agregando a la imagen y que se está adicionando automáticamente en la base de datos o el catálogo que tenemos aquí dentro del Lightroom. Adicionalmente, nosotros podemos hacer un proceso de ranking, es decir, una calificación de estas imágenes donde podemos decirle que esta imagen va a ser 5 estrellas. De hecho, aquí activo una opción de ordenamiento. Entonces le estamos diciendo esta imagen es 5 estrellas o esta imagen es 3 estrellas. Y adicionalmente también podemos hacer un proceso de labeling, es decir, agregarle un label a esa imagen. Por ejemplo, esta es la imagen que tenemos actualmente y observen que tiene un label azul. Todo esto lo vimos en la clase pasada, ustedes pueden revisar la grabación. Puede parecer no tan importante esto, sin embargo, cuando empezamos a tener muchísimas imágenes, cuando estamos trabajando con muchas imágenes dentro del Lightroom, se dan cuenta que si ustedes logran un sistema de rating, de ranking y de labeling, y lo hacen de forma organizada, es decir, desde el inicio definen a qué va a corresponder 3, 4, 5 estrellas, a qué va a corresponder cada uno de estos colores, a qué va a corresponder estas banderitas o rating. Entonces, posteriormente, cuando ustedes necesiten acceder rápidamente o encontrar rápidamente ciertas imágenes, ustedes lo van a poder hacer porque lo que vamos a ver hoy, de hecho, es cómo vamos a utilizar estas características para filtrar y encontrar rápidamente las imágenes que anteriormente hemos catalogado de alguna forma con estas características. Esto tiene unos atajos de teclado, todas estas opciones, aunque las encuentran aquí en la parte inferior, que de hecho si ustedes no ven estas opciones para agregar el rating, el ranking o el labeling, simplemente en la parte inferior derecha, en el área del toolbar, hacen un clic y desde acá ustedes pueden seleccionar las opciones que quieren que aparezca o que no aparezca dentro del toolbar. Entonces desde acá ustedes pueden ver la opción del flagging, que es las banderitas, el rating, que son las estrellas, y el label, que son los diferentes colores que les estaba mostrando anteriormente. Y por supuesto, todas esas características también ustedes las van a encontrar como un menú. Entonces, bajo el menú foto, desde aquí ustedes van a encontrar también la opción para aplicar las banderitas, el flag, para aplicar el rating y para aplicar el label. Recuerden que también tenemos unos atajos de teclado que corresponden a unos números. Todo esto, insisto, lo van a ver más extenso en la clase pasada que está grabada. Bien, entonces ya con toda esta información, lo que nosotros podemos hacer posteriormente es hacer un filtrado para encontrar imágenes. Para hacer ese filtrado tenemos, pues en realidad varias opciones, pero la primera que vamos a ver, la vamos a encontrar mediante un atajo de teclado si nosotros necesitamos, o bajo el menú View, nosotros podemos seleccionar aquí esta opción que dice Show Filter Bar o barra de filtrado. Observen que me aparece un atajo de teclado en la parte derecha que corresponde a un backslash. El slash al revés, por decirlo de alguna forma. Esto aparece en el teclado también, por supuesto, pero es importante tener en cuenta que en algunos casos, como en este, estos atajos de teclados pueden no funcionar si usted tiene el idioma en español. Observen que en este caso yo tengo la interfaz de la aplicación en inglés y el idioma del teclado en español. No me pregunten por qué lo tengo así. Básicamente tengo un teclado aparte, inalámbrico, y ese teclado está en español. Pero eso me genera inconvenientes porque a veces los atajos de teclado como este no van a funcionar. Entonces, si yo quiero que funcionen estos atajos de teclado, el
idioma del teclado debería estar en inglés y por supuesto el teclado también, el teclado físico pues debería estar en inglés. En todo caso, en este caso lo voy a hacer desde esta opción o desde este comando. Le voy a decir que me muestre el menú de filtrado y aquí me aparece ese menú de filtrado. Entonces, desde acá yo puedo, por ejemplo, hacer una búsqueda por texto, dependiendo de el contenido, la metadata que tengan estas imágenes. Yo puedo hacer una búsqueda también por diferentes atributos y aquí es donde voy a aprovechar todas esas características con las cuales yo estaba trabajando anteriormente. Porque observen, al seleccionar la opción de atributo, entonces yo le puedo decir, muéstreme solamente las imágenes que tengan la banderita blanca. Entonces resulta que en este caso ninguna tiene esa banderita blanca. Muéstreme, por ejemplo, las imágenes que tienen, que están desmarcadas, que no tienen ningún tipo de bandera, o muéstreme las que tengan marcada la banderita negra. Y miren que en este caso él me va mostrando las imágenes correspondientes porque va mostrando ese filtro. Posteriormente le puedo decir, muéstrame las imágenes que estén con un rating de 1 estrella, con un rating de 2 estrellas, de 3 estrellas, de 4 estrellas y de 5 estrellas. Aquí estamos asumiendo, por supuesto, que las imágenes que tienen 5 estrellas, pues son imágenes que tienen más calidad o que aplican seguramente mucho mejor para las tareas que yo voy a realizar. Nuevamente yo puedo marcar y si hago clic nuevamente desmarcar esa opción, es decir, desmarcar ese filtro. Y más hacia la parte derecha, entonces nosotros tenemos la opción de marcar el labeling, es decir, muéstrame todas las imágenes que tengan este label, muéstrame las imágenes que tengan el label amarillo. Bueno, de hecho creo que no tengo etiquetada, bueno, aquí tengo las que no tienen ningún etiquetado. Pero si yo selecciono, por ejemplo, esta imagen y la etiqueto con este color, entonces en el momento en que yo busque imágenes con ese label, observen cómo automáticamente ya me la está filtrando. En este caso solamente hay una imagen con el label o el color rojo que tengo indicado acá. Si recuerden, hago un clic para activar el filtro y hago otro clic para desactivar el filtro, porque si lo dejo activado, cuando haga clic en otro tipo de filtro, lo que estoy haciendo es sumar esos dos filtros. Entonces, se está haciendo más específica todavía la búsqueda. Y más hacia la parte derecha nosotros tenemos una opción que dice Kind, donde vamos a filtrar el tipo de elementos que nosotros estamos visualizando. Entonces, en este caso, yo solamente tengo imágenes dentro de Lightroom, pero resulta que yo puedo venir acá y decirle que me muestre solamente las imágenes. Bueno, acá por ejemplo, miren que le estoy diciendo que como no me está mostrando nada porque el filtro también está incluyendo las imágenes que no tienen, que están desmarcadas, que tienen la imagen, perdón, que tienen la bandera desmarcada. O sea, ninguna aplica para el filtro que estoy definiendo pues en este momento. Pero más hacia la parte derecha, entonces ustedes van a encontrar una opción desde donde ustedes pueden definir si quieren visualizar solamente las imágenes originales, por decirlo de alguna forma, si quieren mostrar solamente las imágenes virtuales o las copias virtuales, ahora después vamos a hablar de ellas, o si puedo trabajar con los videos. Los videos es una característica relativamente nueva de Lightroom, creo que desde la versión 4 yo puedo trabajar con videos y vamos a estar viendo pues ese proceso. Entonces desde aquí podemos hacer ese filtro. Y desde esta ventana yo también puedo entonces definir cuál es el tipo de filtro que yo voy a utilizar. Como en este caso tengo ya un filtro aplicado, entonces yo puedo venir a este botón que dice None para deshabilitar todos esos filtros con los cuales yo estaba filtrando pues el resultado de lo que estaba viendo dentro de la interfaz de Lightroom. Esos filtros también se pueden configurar en la parte inferior, es decir, sin necesidad de tener activa esta barra de filtrado, en la parte inferior yo también puedo definirle o puedo decirle muéstrame solamente las imágenes, por ejemplo, que tienen este label, o desde acá definitivamente yo puedo venir y indicar el filtro que yo decida, con el cual decida trabajar. Y más hacia la parte derecha tenemos un pequeño switch con un botoncito. Si hacemos clic, entonces deshabilitamos ese filtro y si hacemos clic nuevamente, habilitamos otra vez ese filtro. Ok, adicionalmente a esa opción de buscar o hacer filtrado mediante los atributos, yo también puedo hacer buscado mediante la metadata. Entonces, en algunos casos, o me preguntan mucho pues, en los diferentes PS de viernes, ¿para qué sirve toda esa metadata que en charlas pasadas habíamos mostrado cómo agregar? Pues esa metadata sirve también para filtrar, entre otras cosas. La metadata igual se puede visualizar. En el momento en que yo seleccione una imagen, esa metadata es totalmente visible acá en la parte derecha. Entonces observen toda la información que tienen estas imágenes en el momento en que las seleccionen. Aquí está el nombre del archivo, la carpeta donde se encuentra, el título de la imagen, el caption si lo tiene. Este caption es
Es interesante porque se puede reutilizar en otras aplicaciones. Este caption se puede reutilizar automáticamente en InDesign, por ejemplo. Tiene la información de copyright, bueno, y así sucesivamente tiene toda la información que corresponde pues, a lo que nosotros denominamos metadata. Si quiero filtrar entonces esa información mediante la metadata, todo el resultado de imágenes que estoy visualizando en este momento, entonces observen que acá yo puedo filtrarlo por la fecha. Entonces todas las imágenes que fueron tomadas en el 2009, o las del 2010, 2011, 2012, etcétera, o todas las fechas, o sea, como eliminar el filtro. Luego todas las imágenes que fueron tomadas con esta cámara, con esta cámara, con esta cámara, con esta cámara, y así sucesivamente, o las que fueron tomadas con todas las cámaras. Las imágenes que fueron tomadas con algún lente específico. Supongan que ustedes tienen una serie de imágenes, pero quieren encontrar solamente las fotografías que fueron tomadas con un lente tele o un lente ojo de pescado, porque quieren buscar imágenes con un efecto específico. Entonces, desde aquí ustedes hacen el filtrado también. Y también podemos filtrar mediante labels, aquí en la parte derecha. De hecho, usted puede agregar más columnas si desea y agregar más criterios de filtrado también si lo desea. Y nuevamente, puedo hacer clic aquí en la opción de None para indicar o para deshabilitar ese filtrado. También en la parte inferior nosotros tenemos una opción aquí en el toolbar, una opción que sirve para ordenar los elementos. Entonces resulta que desde acá yo puedo decirle si quiero, cuál es el criterio de ordenamiento. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, que el criterio de ordenamiento es el nombre del archivo, y observen que ellos automáticamente se organizan todas las imágenes. Entonces ya están organizadas con un orden alfabético. Y le puedo decir si ese orden es de la A a la Z o, de la Z, o invierto ese orden. Entonces hago un clic y en este caso estoy invirtiendo el orden. O puedo decirle, como quiero ver las imágenes de mayor a menor rating, entonces puedo decirle, por ejemplo, que organice las imágenes o ordene las imágenes de acuerdo al rating. Entonces acá tenemos en la parte superior las imágenes que tienen más estrellitas o mayor valor de rating, y en la parte inferior las imágenes que tienen menor valor de rating, y por supuesto puedo invertir ese orden en cualquier momento. Igual, recuerden que si no encuentran esta opción por algún motivo en la parte derecha del toolbar, ustedes hacen un clic y desde acá entonces le podemos decir que nos muestre el módulo correspondiente. En este caso sería el módulo de ordenamiento. También puedo hacer el siguiente proceso. Observen que voy a seleccionar estas imágenes. Y estas imágenes se pueden agrupar. A veces uno tiene imágenes, un grupo de imágenes, pero dentro de ese grupo tenemos imágenes que corresponden a cierto criterio específico. Por ejemplo, asumamos que estas imágenes corresponden a modelos, porque acá tenemos imágenes de otros tipos de elementos. Entonces voy a seleccionar, o seleccioné ya estas 4 imágenes, y después de que tengo estas 4 imágenes seleccionadas, bajo el menú Foro, hay una opción que se llama Stacking. Esa opción de Stacking permite agrupar en stack o en pilas estas imágenes. Observen que este es un submenú, desde acá le digo, listo, agrupe eso dentro de un stack. Entonces al agruparlas, bueno, este es uno de los inconvenientes que podemos tener cuando tenemos imágenes en diferentes carpetas. Por eso en algunos casos algunos fotógrafos no hacen ese proceso. Observen que aquí las imágenes están en carpetas totalmente independientes. Por ejemplo, estas imágenes, cada carpeta, bueno, esta no, pero casi cada carpeta tiene solamente una imagen. Entonces, cuando estoy tratando de hacer un stack de estas imágenes, vamos a seleccionar estas imágenes y voy a utilizar de hecho el atajo de teclado que es comando G o control G si estoy en Windows. Entonces él me dice que no es posible hacer ese stack porque las imágenes están en folders diferentes. Sin embargo, para que al menos vean esa función, voy a seleccionar una carpeta específica, hay apenas 2 imágenes, no importa. Voy a seleccionar esas 2 imágenes y voy a presionar comando G. Y al presionar comando G, automáticamente se genera ese stack. Si coloco el puntero en esta área y hago un clic, observen que el stack se expande, y si hago clic se comprime. En este caso, como les estoy indicando, tengo solamente 2 imágenes, pero igual como les estoy diciendo nuevamente, yo puedo agregar el número de imágenes que necesito, que quiera en ese stack. De hecho, si tuviese más imágenes dentro de esta carpeta, yo podría simplemente arrastrar sobre esta imagen principal del stack y automáticamente estaríamos aumentando el stack ya no a 2, sino a 3 imágenes. Estos simplemente son métodos de organización. Y ya cuando tengo un stack, entonces también bajo el menú Foro, Stacking, desde acá yo puedo decirle que ya quiero desagrupar o remover esa pila o ese agrupamiento. Comando Shift G.
o Control Shift G si estoy en Windows. También puedo seleccionar una de las imágenes y decirle que voy a removerlas. Puedo dividir ese stack en dos y de ahí en adelante hay una serie de comandos pues, que corresponden básicamente a esos stacks. Voy a deshabilitar el stack. Entonces recuerden que simplemente lo que nosotros hacemos para deshabilitarlo es comando Shift G y ya no tengo el stack activo. ¿Por qué me doy cuenta que no tengo el stack activo? Porque aquí ya no me aparece el iconito que veamos anteriormente, donde me está indicando el número de imágenes que hacen parte de ese stack. Nuevamente voy a mostrar todas las imágenes que hacen parte o que tengo dentro de estos archivos, dentro de estas carpetas. Recuerden o tengan en cuenta que en este caso, si ustedes miran acá el folder desde donde estoy trabajando, o los folders desde donde estoy trabajando estas imágenes, observen que el folder tiene un símbolo de interrogación. Y este símbolo de interrogación me está indicando que no tengo conectado al disco duro. O sea, que estas imágenes están en modo offline. Porque es un disco duro externo que está desconectado. Sin embargo, también recuerden que aún cuando tengo desconectado este disco duro, yo puedo hacer procesos de revelado dentro de las imágenes, básicamente porque tengo activa una función que se llama Smart Preview. Si tienen dudas sobre la función de Smart Previews, simplemente lo que tienen que hacer es ver las grabaciones de las clases de Lightroom de los PSD anteriores. Se van a dar cuenta que si bien esta función agrega un archivo adicional, pues me da la flexibilidad de poder trabajar con esta imagen de forma libre, aún estando en offline. Y en el momento en que yo conecte nuevamente mi disco duro a mi computador y se active la conexión, entonces los cambios que yo he hecho simplemente sobre los archivos de previsualización automáticamente se van a actualizar sobre los archivos que yo tengo. Básicamente se actualiza la conexión más que los cambios, porque recuerden que los archivos como tal no están siendo modificados realmente porque nosotros trabajamos dentro de Lightroom con base simplemente a la metadata y no más. Los archivos siempre van a estar totalmente originales. Bien, vamos a ir entonces a la sala de Connect. En la parte inferior, si tienen preguntas, pues las contestaré al final. Por ahora, entonces, voy a detener la grabación y voy a invitar entonces a Johan para que por favor empiece a compartir su pantalla. Como les decía, Johan es la persona que nos va a estar acompañando ahora en adelante también en el PS de viernes, así que démosle la bienvenida a Johan. Y Johan, ya puedes entonces usar el micrófono, ya puedes empezar a trabajar. Muy buenas a todos. ¿Me oís? Muy buenas. Bueno, primero me presento, porque como es la primera vez que participo en PS de Viernes. Soy Joan León, aquí tenéis mi mail, el Twitter, el enlace a Pinterest, donde voy poniendo algunas cosas y algunos recursos. Primero decir que no soy diseñador de papel, no he diseñado nunca de papel, no he estudiado Bellas Artes. Yo vine de meterme en el mundo web y todo el diseño que sé y las funcionalidades que sé utilizar de Photoshop están muy encaradas al tema web. Soy desarrollador web de la parte del cliente, lo que ahora le llaman el front-end developer, y un poco de diseño web. Las áreas que toco es HTML, CSS, JavaScript, y todo el tema de imágenes pues lo suelo trabajar con Photoshop. Hay mucha otra gente que ha utilizado Fireworks. Yo la verdad es que nunca lo he utilizado y siempre me he sentido más cómodo dentro de Photoshop. Y la charla que os quería comentar hoy era el tema de buenas prácticas a la hora de cómo trabajar los Photoshops, cómo preparar los archivos PSD a la hora de pasarlo al desarrollador, al front-end developer. Hay muchas de las prácticas que son muy obvias. Coincide que esta semana he topado con una web que ya desde hace un par de semanas con Marlon y Nacho habíamos comentado de dar esta charla, y esta semana he topado con una web que precisamente recoge varios tips de buenas prácticas, y he aprovechado he cogido unas capturas de pantalla para mostraroslo. Una de las buenas prácticas es el poner nombres a las capas. Ahora veremos unos ejemplos.
O sea, la parte de la imagen de la izquierda tenemos las capas nombradas, con nombres. La parte de la derecha tenemos el típico, si tenemos el Photoshop en inglés nos sale layer 0, layer 1, 2, si lo tenemos en español nos sale capa 1, capa 2, capa 3. Entonces, o el shape, todo esto de aquí, evidentemente, cuando lo coge un desarrollador web, muchos de los que desarrollan web lo que hacen es tienen el Photoshop justo para abrir el Photoshop y recoger las imágenes que se le están pasando desde diseño. No, no tienen mucho más conocimiento de la herramienta como tal. Entonces, voy a ir enseñando. Tenemos como decía, nombrar bien las capas, utilizar carpetas, no, no empezar a poner capas a lo loco en la raíz, porque he llegado a abrir documentos con más de 60 capas y todas están como por ejemplo el ejemplo este de aquí. Tenemos aquí la capa 59, capa 35, capa 59, eso es de locos. O sea, ese texto no sé qué texto es. Sí que es verdad que desde las últimas versiones de Photoshop, cuando tenemos una capa de texto, la primera parte de esa caja de texto forma parte en el nombre de la capa. Pero sí que es verdad como logo copy 2, logo copy ok, ok, mirar de agrupar, o sea, que se nombren bien las capas y agruparlas para que tengan un sentido a la hora de componer la página web. Como decía, ahora veremos un ejemplo a lo que me refiero. Después, borrar las capas innecesarias. O sea, todas las pruebas que hagamos con el diseño, o pruebas de diseño, pruebas del cliente, pruebas de diferentes versiones de diferentes dispositivos, porque ahora hoy en día sí que es verdad que podemos hacer un diseño de una página web y hacerlo para desktop, tablet y smartphone. Yo aconsejo trabajar los PSDs por separado porque es posible que haya más de una persona en el equipo de desarrollo de la web y cada uno se cuide de una parte. Entonces, eliminar todas las capas que realmente no formen parte del diseño. Y otra de ellas es el unificar elementos. Fijaros, en el ejemplo que yo tengo, no tengo un ejemplo como este, pero fijaros que aquí tenemos un banner con 3 slides. Tenemos el slide 1, la diapositiva 1, la diapositiva 2 y la diapositiva 3. Todas tienen un fondo con un texto, un fondo con un texto, un fondo con un texto. Pues mejor agrupar todos los textos, cada uno en su carpeta, y si el fondo es común a todos, pues tener un solo fondo. Todo eso nos facilita mucho más la gestión de estas capas y del documento en general. Como os decía, vamos a ver un ejemplo. Tengo este diseño de una home, de una página web, donde está más o menos bien organizado. Tengo todo por carpetas. Estoy utilizando el código de color que con el botón derecho sobre la parte de la capa, la parte del primer recuadro de la capa, tenemos la opción de poner colores. Y ahora le he puesto un color verde porque aquí he preparado un pequeño ejemplo que ahora os quiero comentar y me he marcado ese color como indicador de que es la capa correcta. O sea, esta capa está duplicada y esta es la correcta. Y el azul, en mi caso, lo he utilizado para eventos. Esto sí que aquí hay que encontrar un poco el equilibrio siempre es mejor que tengamos un poco de diálogo con la persona que luego va a montarlo. Si le podemos especificar o, como mínimo, pasarle un listado de estos tips. Los verdes son los correctos, los rojos y que estén bloqueados, no los toques o ignóralos porque, de hecho, esta capa es la capa del navegador, lo que he llamado como layout, para que a la hora de enseñarlo al cliente vea exactamente cómo se le vería dentro de la ventana del navegador. Entonces, esta
no hay que utilizarla para el montaje del diseño, pero el resto sí. Una buena práctica como desarrollador web sí que es bueno encontrarse con esto, con una capa como esta. ¿Me podéis confirmar si los nombres de las capas los podéis leer bien? Es que no sé si por el tamaño se verán mal. Ahora he seleccionado Vale, me decís que sí, perfectas. He seleccionado la capa de colores. La voy a abrir. Bueno, la capa que es una carpeta. De hecho, fijaros que ya tenía todo bien organizado en carpetas. Tengo los colores y los colores pues son estos, este blanco, este gris clarito, estos marrones aquí, colores tierra, están todos aquí. Esto ya es una buena práctica en sí, el tener los colores aquí para que el desarrollador pueda coger el selector de color, hacerle un clic y seleccionarlo. Pero fijaros en este otro, vuelvo a esconder la capa de colores, vuelvo a mostrar la otra y fijaros en los nombres de estas capas. Son los nombres del código, perdón, son los colores HTML de cada uno de ellos. Evidentemente, si a mí me pasa en esta carpeta, pues es que es mucho más fácil y más ágil hacer un doble clic. He copiado con comando C o control C en Windows, he copiado el color y ya me lo puedo llevar mi HTML o mi hoja de estilos. Entonces, esto que parece ser que puede ser, bueno, claro, es que estás preparando los colores, pues, te puede llevar mucho rato, pero fijaros, vuelvo a poner los colores que no tenían nombre. Si yo hago un doble clic al ser una forma, si hago un doble clic, me abre la paleta de colores y directamente ya tengo seleccionado el color. Yo hago un control C, OK, doble clic en el nombre, comando V, control V. Este de aquí, por ejemplo. Ya está el color seleccionado. Control C, OK, doble clic, control V. Entonces, evidentemente sí que hay que hacer pues todos los colores, pero yo preparar esto para este ejemplo ha sido un momento, un doble clic, copiar y enganchar los colores. Entonces, estamos facilitando que el desarrollador luego tenga los colores ahí unificados. Si vuestro diseño está basado en columnas, en grids, sí que es bueno dejar como referencia, simplemente la tenía oculta, como referencia para que tenga una referencia de los márgenes que tiene que dejar entre elementos y demás. Fijaros que ahora os voy a hablar en cuanto a agrupación. Aquí arriba tenemos los idiomas. ¿Qué he hecho? Pues todos los idiomas agrupados en una sola capa. ¿Esto qué permite? Igual que el logo está independiente. Podemos seleccionar luego este logo y tratarlo como un PNG para que tenga la transparencia correspondiente. Me gustaría explicaros un pequeño truco del tema de los idiomas. Toda esta es la carpeta de los idiomas. Ahora me voy a acercar un momento para que veáis. La carpeta está compuesta por una capa de texto y un fondo, este de aquí. Evidentemente, este fondo, si os lo miráis, es repetitivo. Simplemente hay que recortar 4 píxeles y a nivel de CSS se repiten. Quizás os estoy hablando de conceptos que no suenen, los que estéis ya trabajando en web sí que os sonarán, los que no hayáis trabajado nunca en web no sonarán mucho, pero si estáis diseñando para web sería conveniente que empezaseis a investigar o documentaros un poco sobre ese tipo de argot o ese tipo de conocimientos mínimos para poder saber qué es lo que va a necesitar ese programador que va a montar la página web. Fijaros que yo ahora escondo el fondo de los idiomas y marco este, que me ha marcado con el color amarillo, donde solo tengo una pequeña porción. Lo único que he hecho ha sido ponerle una máscara
Si acaso voy a hacerlo en esta de aquí. Yo me acerco mucho y veo que lo que se repite son estos 4 píxeles. Estos 4 píxeles de aquí son los que se van repitiendo. Pues una vez los tengo seleccionados, hago un clic en el icono de máscara y automáticamente me ha enmascarado la capa y tengo justo la porción de imagen que se va a repetir. ¿Qué es lo que he hecho yo? Vuelvo a mostrar, deshago los cambios para que se vea el fondo. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues en la capa le he puesto background image, que es la propiedad de CSS para tener una imagen de fondo, y repeat. O sea, de esta manera, yo leyendo esta capa puedo ver que esta de aquí es la imagen que tengo que poner como fondo y que se repita. Avanzo un poco más con el tema de, por ejemplo, las acciones. Vuelvo al tamaño normal. El menú, muchas veces me he encontrado con diseños que salen así, o sea, tal cual. Pero evidentemente a la hora de montar la página web necesito saber un poco la interactividad que tiene que tener el usuario. En este caso, la interactividad es esta. Es que cuando pongan el cursor sobre el primer nombre, se muestre pues, un color de fondo, hay un cambio de color en el número y el fondo va de izquierda a derecha. ¿Esto qué es lo que he hecho? Algo tan simple como sobreponer un recuadro, poner un icono, una pequeña imagen de un cursor, poner el texto sobrepuesto y el cambio del número, el cambio de color en el número, para que tenga contraste con el fondo. Aquí, fijaros que he puesto menú, hover. Hover es un atributo de CSS, es cuando tenemos algo encima. Si no estáis familiarizados con esos términos, pues entonces poner eh, cursor sobre menú, por ejemplo. O sea, como mínimo, si yo me encuentro esto así, veré que hay dos menús, hay dos carpetas de menú. Una es todo el menú en general, que es todo, y veo que hay una de cursor sobre menú. A la que pongo el cursor sobre el menú, ¿qué pasa? Pues que puedo identificar cuál es el efecto que me van a hacer cuando pongan el cursor sobre los ítems del menú. El resto, no quiero irme mucho, Marlon, confírmame que vamos bien de tiempo. No me quiero quitar tiempo a Nacho. El resto por ejemplo, esto de aquí, elipse 1, elipse 1, elipse 1, todo esto que son copias, de aquí hasta aquí, todo esto, si los escondo, veremos que son esto de aquí, que es el slideshow que hay aquí de imágenes. Puedes poner o sea, el pase de una a otra, aquí está marcado cómo es cuando está, para indicar en la imagen que estamos, pues todo esto lo podemos agrupar con botón derecho, merge shapes o agrupar formas. Entonces las deja todas en una. Hay que tener cuidado porque en este caso he perdido el efecto que le había dado. Fijaros que esta de aquí a la derecha tenemos el efecto de capa, precisamente en esa lo hemos perdido. Pues puedo hacer agrupar solo el resto. Entonces tenemos algo un poquito más. Esto ya es un poco más a la hora de ir trabajando, querer agruparlo más o menos. Una cosa que había dejado aquí en el footer, además fijaros que he puesto aquí el footer o el pie, pero he agrupado, voy a hacer esto un poco más pequeño, he agrupado todo de tal manera. Tenemos primero el fondo, entonces de esta manera el desarrollador podrá coger, coincide que aquí hay varias imágenes, están todas las imágenes que están seleccionadas para que formen parte de fondo en las diferentes secciones.
aquí puede seleccionar la imagen para exportarla. Aquí tiene un patrón que luego en este caso se hizo por CSS y se sobrepuso. Pero luego tenemos el pie, donde tenemos agrupado todo el pie, la parte de contenido y la parte de menú, y en este caso, como habíamos visto, el logo y los idiomas. Evidentemente, a la hora de montar esto, nos es mucho más fácil eso. O sea, empezaremos con el fondo, después posiblemente se puede empezar por el footer, todo y que parezca que tiene que ser el del último, pero como es una cosa fija que tenemos aquí abajo, queda sobrepuesta sobre el fondo y luego, pues, el contenido, definimos el ancho del contenido y qué es lo que va dentro y su menú. Por ejemplo, en el footer he dejado por aquí capas. Por ejemplo, vamos a aumentar esta capa de aquí. Se había hecho una prueba de poner un icono con el sobre, pero al final se ha desestimado. Pues esta capa de aquí, como buena práctica que decíamos antes, habría que eliminarla. Eliminamos esa capa, esta de aquí, vamos a ir, esto, porque es el caso de que sé que está en el otro lado. Aquí pasa lo mismo, tenemos aquí se hizo prueba de ponerlo también aquí. Pues esto, fuera. Tenemos que eliminar todos los elementos que no sean necesarios para no confundir y al mismo tiempo agilizar el proceso del desarrollo. Y diría que no me queda mucho más que decir. No sé si he ido muy rápido porque no quería comerme tiempo de Nacho. Si tenéis alguna pregunta, luego la ponéis y me quedo hasta el final. Diría que no. Si tenéis alguna pregunta para comentar, no. Si queréis, os hago un repaso. Con las slides estas que teníamos, el concepto es nombrar bien las capas, darles nombres. Podéis decidir si le hacéis la aplicación del nombre de la capa en inglés o en castellano, eso vosotros mismos. Pero sí que nombrar las capas, no dejar el capa 1, capa 2, capa 3, forma 1, forma 2, porque luego a la hora de... Es que vosotros mismos cuando cojáis el proyecto al cabo de 3 o 4 meses no sabréis identificar dónde están las cosas. Entonces, eso sería el primer punto. El segundo punto, utilizar carpetas, agrupar todo. No recuerdo, no sé si luego en el turno de preguntas Marlon o Nacho nos pueden ayudar en eso. No recuerdo, sé que hay un tope de profundidad de capas, no sé, en las carpetas. No recuerdo cuál es, pero sí que creo recordar que hasta 3 se puede sin ningún problema. Entonces, agrupar bien las capas y si estamos desarrollando para web, pues agruparlo con los elementos webs. El header, el body o el cuerpo del contenido, el footer. O sea, si utilizamos este tipo el sidebar, por ejemplo, que aquí está utilizando, el left content, el contenido que va a la izquierda, la navegación. Si utilizamos este tipo de nomenclaturas, ya sean en inglés o sean en castellano, facilita mucho tanto nuestra comprensión cuando cojamos un proyecto al cabo de X tiempo, como el desarrollador a la hora de coger el PSD y empezar a montar. El tema de eliminar las capas, todo lo que nos sirva, fuera. Vamos a quitarlas y entonces, tanto para nosotros como para el desarrollador, limpiamos todo lo que nos sirvan. Incluso si tenemos efectos que no nos son útiles, como es en este caso de aquí, pues fuera. O sea, eliminemos todo lo que... si queréis guardar una versión previa, guardarla, pero la versión que vayamos a pasar al desarrollador vamos a hacerla lo más limpia posible para que no lleve a confusión, porque al mismo tiempo podemos retrasar el proyecto porque hay esa confusión y puede presentar cosas que realmente no eran el propósito del diseño.
Y este otro, el normalizar las capas para tener menos número de capas. Y una cosa que, por ejemplo, en estas slides yo no he visto en esta página web, pero sí que os recomiendo, es el hecho de colorear las capas con algún código de color que vosotros entendáis o que os comuniquéis con el desarrollador y le comentéis, mira, lo que son azul, yo le paso esto a Marlon y digo, Marlon, lo que es azul son interacciones, entonces estarán todas escondidas, pero cuando haga un clic sobre el, el inicio de capa, podrá ver cuál es el efecto deseado, cursor sobre menú. El verde son para pistas o tips, que era lo que había comentado de los colores y nombrar los colores. Y por último, una cosa que sí que es bueno que utilicéis es la composición de capa. El tema de la composición de capa os puede ayudar en lo siguiente. Si en el proceso de... Voy a hacer esto más pequeño para que lo veáis mejor. Si en el proceso de la web hoy en día podemos utilizar pues que primero cargue el background, después con un poco de animación cargue el footer, después el menú y después el contenido. Pues lo podemos hacer con la composición de capas, sin tener que estar duplicando archivos o duplicando carpetas y escondiendo capas. La composición de capa la tenéis aquí en ventana, Player Comps o ventana composición de capas y en el iconito es este de aquí. Yo ahora voy a crear una nueva y le voy a llamar inicio. Perdón, Johan, un Hay minuto. varias... Sí. Mm, O sea, tienes un minuto. tengo un minuto, vale. Perdón, pensaba que me pedías paso. Podéis utilizar la composición de capas para, por ejemplo, marco inicio, hago una de nueva y le pongo footer. Está marcado la visibilidad, perdón, primero muestro el footer, ahora estoy viendo el footer y hago eh, otra composición de capa. Me interesa ahora que salga el menú con el logo y los idiomas, hago otra composición de capa, le voy a poner menú y por último me interesa que salga el contenido y creo una nueva composición de capa que le pongo contenido. Vale. En este caso, la ventaja de esta composición de capa es que nos permite ir a inicio y nos mantiene todas las capas que hemos ido mostrando. Incluso tenemos la navegación de paso adelante o paso atrás y lo único que nos está haciendo es, en este caso era muy sencillo porque teníamos agrupadas las capas, pero podemos tener varias composiciones como las del efectos y explicar de esta manera al desarrollador de primero quiero que me cargue el inicio, después con una animación el footer, después con una animación que venga de arriba el menú y por último el contenido pues que salga de un alfa 0. Y hasta ahí el minuto que me pedías, Marlon. Perfecto. Muchísimas gracias a Johan por esta charla. Bienvenido, espero que nos acompañe pues en los siguientes PS de viernes. Y vamos a darle entonces ahora la bienvenida, como siempre, a Ignacio. Por favor, Joan, descomparte la pantalla. Las preguntas, ahí estamos viendo preguntas en la parte inferior, pero recuerden, las vamos a estar contestando al final del PS de viernes. Entonces, Hola a todos, ¿me escucháis y me veis? A ver si me contestáis. Vale, perfecto. Hoy voy a comenzar un tema del cual vamos a hablar en diferentes PS de viernes, ya que no voy a rematar el tema hoy, sino que voy a abrir precisamente ese tema para que empezáis
a entender y a visualizar lo que posteriormente iremos haciendo. Es trabajar con dato variable, es decir, a partir de un archivo de texto, en una composición o en un diseño que nosotros hayamos hecho, empezar a importar imágenes diferentes o textos diferentes con los efectos que nosotros hayamos creado de forma automática. De esta manera, imaginar, por ejemplo, que tenéis que hacer una serie de carnets de 300 personas. Existen otros programas como InDesign donde se podría hacer, pero también Photoshop tiene la posibilidad de diseñar un carnet y que la aplicación automáticamente haga el resto de las composiciones con, como digo, todos los efectos o filtros que nosotros utilicemos siempre y cuando lo hagamos de forma lo suficientemente inteligente como para que el ordenador sea capaz de interpretarlo. Vamos a ver un poco cuál es la base de esta manera o este modo de trabajar. Y lo primero que voy a hacer va a ser generar un documento nuevo. En este caso vamos a coger, podemos coger el que queramos, vamos a coger web. Vamos a decirle que lo queremos de un tamaño bastante grande, 72 puntos. De momento me daría un poco igual. A partir de aquí, yo lo primero que voy a hacer va a ser colocar una imagen. En este caso voy a colocar esta imagen de aquí. Esta va a ser la parte de imagen que yo voy a modificar o que yo voy a trabajar dentro de esta composición, una capa de imagen sin más, y voy a colocar también un texto. Ese texto vamos a hacerlo un poco más grande, vamos a dejarlo aproximadamente aquí y de ese tamaño. Vale. En próximos PS de viernes ya os digo que iremos generando mayor diseño, pero vayamos a entender un poco cómo, cuál es la base para generar esta composición de capas. Lo primero que voy a hacer va a ser definir que estas capas en concreto, tanto esta que tiene un mapa de bits como esta que tiene un texto, van a ser esas capas que van a modificar su contenido. Para ello voy a entrar dentro de imagen y aquí en la parte inferior tenemos variables. Estas variables las vamos a poder definir. Definir unas variables simplemente va a ser, dependiendo de las capas que tengamos, cuáles van a estar activas, cuáles van a ser modificables y cuál no, ya que podríamos tener una cantidad de capas mucho más amplia, no solamente estas dos que yo he generado. Como podemos observar, tenemos aquí la capa de texto y la capa de ART01, que son los nombres que tienen. Si yo personalizara cada una de ellas, y aquí, por ejemplo, pusiera textos, como podéis observar, cuando entremos dentro de variable, tienen precisamente ese nombre, como estamos viendo, textos y mapa. Como digo, lo que voy es a definir que, por ejemplo, mapa va a ser una variable. En este caso está como objeto inteligente. Como objeto inteligente no me va a permitir cambiar los píxeles, me va a permitir visualizar o no esa capa en concreto, con lo cual voy a cancelar y voy a rasterizar, como podéis observar, esta imagen. Con lo cual ya son píxeles puros. A partir de aquí sí que voy a poder modificarlos. Voy a entrar dentro de imagen otra vez a definir la variable. Como podemos observar, aquí tenemos un cuadro de diálogo para mapa, en la cual yo de momento voy a olvidarme de la visibilidad y voy a decir que quiero sustituir los píxeles. A partir de aquí yo voy a tener que darle un nombre a esa variable. Dependiendo del documento de texto que yo tenga generado o que vaya a generar, voy a tener que darle la misma identificación que tenga en ese documento. En este caso voy a llamarlo variable. La variable va a ser para las imágenes. Si queréis vamos a poner variable guión imagen, perdón, imagen. De este modo, cuando yo defina la variable imagen en mi documento de texto, tendré que darle estas mismas
este mismo conjunto de caracteres para que esté definida de igual forma. Si os dais cuenta, dentro de la capa acaba de aparecer un asterisco. Ese asterisco me está indicando que esa capa ya se ha convertido en una capa que voy a poder modificar, arreglo a unos parámetros o a unos contenidos que le voy a dar posteriormente. Voy a hacer lo mismo con el texto y voy a decir también que sustituya el texto y el nombre de esa variable voy a definirlo como texto. A partir de aquí yo puedo confirmar, ya tengo esas dos capas como variables. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que tener? Tengo que tener un documento de texto que me permita cargarlo en Photoshop y decirle, en este caso pon este texto y esta imagen, en el siguiente conjunto pon este texto y esta imagen. Para que lo veáis mejor, tengo aquí abierto un documento de Google. Como podéis ver, es una hoja de cálculo en el cual tengo variable, voy a poner aquí, como hemos definido antes, guión bajo, imagen, que sería la primera fila, es la que tendría los nombres de las variables, esta sería la de texto, que tendría el nombre del archivo. Vale. Lo que voy a hacer ahora es guardar esto de una manera determinada. Si yo tengo más parámetros, no tenéis ningún problema. Ahora luego definiremos un poco mejor cómo tenemos que generar este contenido. Lo que yo voy a hacer ahora va a ser entrar dentro de archivo para descargar este archivo, que lo he creado en Google Docs, y en este caso vamos a crearlo como CSV. ¿Por qué? Porque esto me va a dar valores separados por comas. Entonces va a interpretar el ordenador que cada valor está separado por una coma y cada vez que encuentre un punto y aparte es un conjunto de datos diferentes. Voy a decirle que lo almacene, como habéis visto acaba de descargarlo, voy a ir al Finder y dentro del Finder tengo lo que acabamos de descargar, esta hoja de cálculo, y aquí está el bloque de imágenes, como estáis viendo, que va desde la ART01 a la 015. Como podéis observar, son los nombres que tienen aquí. Y lo que voy a hacer es colocar este documento dentro de esta carpeta, la de bloque 1. Acabo de colocarlo dentro y ahora vuelvo a entrar dentro de mi documento de Photoshop y dentro de imagen variable ya se me activa la posibilidad de conjunto de datos. Hemos definido los diferentes datos, daros cuenta que variable de imagen, texto, y ahora sí que voy a ir a siguiente y voy a decirle que me importe, fijaros aquí, esos datos. Voy a seleccionar un archivo dentro de bloque 1, este es el archivo que acabo de generar y voy a decirle abrir. En este caso en concreto yo estoy utilizando la primera fila, recordar esto bien, como variable. Van a coincidir con los nombres que he definido de las diferentes variables de las capas. Pero en un momento dado podría usar la primera columna para esos nombres de variable. Cambiaría un poco el orden en el que estoy cargando los datos. Pero de momento vamos a dejarlo así y vamos a sustituir el conjunto de datos existente que yo tuviera. Vamos a confirmar y daros cuenta cómo el texto ya me ha variado directamente. Si observáis, dentro de los datos que yo tenía en mi documento de texto, tenemos 15 posibilidades diferentes. Recordar que la primera es el nombre de las variables. Aquí tenemos nombre, texto y variable guión bajo imagen. Variable guión bajo imagen y texto. Y 15 posibilidades diferentes. Si venís aquí, en la parte superior, como podéis observar, también tenemos esas 15 variables diferentes. A partir de aquí, si yo cargo cualquiera de ellas, como podéis observar, me acaba de cambiar automáticamente el nombre y la imagen con respecto a las que tienen archivadas en ese conjunto de datos número 15. En este caso número 2, el número 3 o así sucesivamente podría ir cambiando, como podéis observar, entre los diferentes conjuntos de imagen. Voy a confirmar, vuelve al original y yo si ahora quisiera exportar o generar esas
imágenes o esas 15 imágenes diferentes en las que de forma automática va a cambiar el nombre y va a cambiar el contenido de la fotografía, me iría dentro de archivo a exportar. Y como veis, aquí se activa el conjunto de datos como archivo. Esto normalmente nunca está activo porque nunca hemos definido las capas como variables. Voy a confirmar. Y aquí tenemos la posibilidad de cambiarle el nombre, cambiarle el formato, etc. Podemos uno solo o todo el conjunto. Voy a decirle que todo el conjunto. Y dentro de la carpeta voy a generar de bloque 1 una que va a denominarse exportados. Vamos a decirle crear. Y dentro de esa vamos a decirle elegir. Ya tenemos esa carpeta creada, ese conjunto preparado, vamos a confirmar y el ordenador de forma automática va a ir cambiando el texto y la imagen en cada uno de los archivos que está exportando. Y como resultado final, dejarme que entre a través de Bridge, aquí tenemos el bloque 1, aquí están los exportados y como veis, acaba de generar de forma automática todos los conjuntos de datos variables que yo tenía. En este caso, ya os digo que estamos haciendo una primera toma de contacto, porque hay muchas más posibilidades a la hora de trabajar con este dato variable. Como habéis visto, arreglo a un texto, cambia imágenes y cambia contenidos de texto. También vamos a poder cambiar visibilidades, es decir, activar o desactivar la visibilidad de algún elemento dependiendo de los datos que nosotros le demos. Pero de momento vamos a dejarlo aquí y vamos a repasar un poco todo lo que nosotros hemos hecho. Hemos generado las dos capas, eso lo tenéis que recordar, y les hemos dado dentro de variable un nombre a cada una de esas variables. Las variables las podemos hacer por visibilidad, es decir, podemos tener variables para ocultar en determinados momentos esa capa o mostrarla, tanto si es de texto como si es de píxel. En el caso de tener una capa como objeto inteligente, solo podríamos trabajar la visibilidad, ya que al no estar rasterizada no podría sustituir o cambiar los píxeles que tuviera. Un segundo. A partir de aquí, lo que nosotros hemos generado es un documento de texto. Voy a cancelar, voy a volver a que veáis ese documento de texto, cómo está en una hoja de cálculo, en este caso a través de Google, pero lo que nosotros hemos acabado exportando y guardando en nuestro ordenador ha sido este tipo de texto. Dejarme que lo abra, aquí lo tenemos, voy a hacer un doble clic y voy a abrirlo directamente con TextEdit. Aquí tenéis lo que acabamos de generar. Si os dais cuenta, simplemente hemos generado una serie de líneas separadas por comas. Esta sería la primera variable, con lo cual aquí va a colocar esta imagen hasta la primera variable. Y después un texto que nosotros vamos a poder modificar o cambiar como queramos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de combinaciones? Básicamente, con los textos no vamos a tener demasiados problemas. Donde vamos a tener problemas es con las imágenes de sustitución. Y vamos a tener problemas con las imágenes de sustitución por varias razones. Una de ellas es el hecho en sí de la jerarquía de carpetas donde se encuentren. Si os dais cuenta, yo directamente, como estoy trabajando en un Mac, he colocado en el mismo directorio donde están las imágenes el archivo que quiero cargar con esas imágenes. Si yo, por el contrario, cambiara esta hoja y la colocara en otro sitio, en otra carpeta diferente, por ejemplo, vamos a hacerlo y veréis lo que ocurre, saco esta carpeta, no,
Vamos a sacarla aquí fuera. Como veis, ya estaría fuera de la carpeta bloque 1. No va a encontrar las imágenes cuando yo pretenda realizar la misma operación. Vengo aquí, voy a entrar otra vez dentro de conjunto de datos y voy a decirle que lo vuelva a importar, ya que la importación hace que en el documento esté toda esa información. Cuando yo me desplazo, ya me está diciendo que no se ha podido aplicar porque no se ha encontrado el archivo por el que lo tiene que sustituir. En este caso, el texto sí que lo encontraríamos, pero no lo está haciendo, como podéis observar, porque no encuentra esa imagen seleccionada. Vamos a repetir esta operación, pero fijaros, lo que yo voy a hacer ahora simplemente va a ser editar este conjunto como tal. Voy a quitarle aquí, para hacerlo mucho más rápido, el espacio, y esto es bloque 1. Voy a copiar y delante de cada uno voy a pegar y a darle una barra, un slash, y vuelvo a copiar. Y ahora delante de cada una de las líneas voy a pegarlo. Voy a dejarlo, por ejemplo, aquí, en la octava. Ahora simplemente guardo, me vuelvo a mi conjunto, vuelvo a importar ese conjunto de datos, vuelvo a seleccionar el archivo, vengo aquí, este es el que acabo de modificar, voy a decirle abrir, y ahora, fijaros cómo ya me está sustituyendo los datos, porque ya encuentra, a partir de la dirección que yo le he generado, el archivo como tal. Cuando llegue al noveno, este es el octavo, como digo, cuando llegue al noveno, como no le he puesto la dirección correcta, como veis, no se ve. Si estoy trabajando en un Mac, esta sería un poco la organización que tengo que tener. Por el contrario, si yo estuviera trabajando en un PC, tendría que partir del disco C, D, E, la inicial de disco que tuviera, y a partir de ahí hacer todo el conjunto de datos o toda la jerarquía para encontrar esa imagen. Recordar que el resto, esto es un texto, que en este caso es repetido con el propio nombre del archivo, pero no deja de ser un texto. A partir de esta base, como os digo, ya en próximos PS de viernes empezaremos a ver cómo ocultar o mostrar información y cómo también vamos a poder cambiar las características, alinear en determinados puntos nuestra fotografía e incluso aplicarle diferentes efectos o filtros a las mismas y de ese modo poder generar unas composiciones mucho más trabajadas y mucho más visuales. Aquí acaba mi intervención hoy. Recordar que vamos a continuar esto en el próximo PS de viernes y si ahora ya hay preguntas, vamos a ver si las podemos contestar. Por cierto, una cosa que no quiero despedirme sin comentar. Antes, Joan estaba hablando de la jerarquía de carpetas. Si no me equivoco, en el CC se alcanzan hasta 10 niveles de carpeta, una introducida dentro de la otra. En versiones anteriores sí que estaba sobre 3, 5, si no me equivoco, pero en el CC ya admite hasta 10 jerarquías. Las preguntas ahora, Marlon, están arriba, ¿no? Vale. Sí, perfecto. Voy a detener entonces la grabación.